porque vayamos a utilizarla. Entonces lo que tenemos que hacer es de alguna manera, sustituir el cálculo de integrales curvilíneas de variable compleja por el cálculo de integrales curvilíneas de variable real. Eso pudiera parecerles de pronto ahora, para los que no han visto el tema en cálculo 4, pues algo, digamos, especialmente complicado. Pero verán ustedes que no es tal. Verán ustedes que no es tal. Y tampoco, por supuesto, vamos a estar buscando ejemplos extremadamente difíciles ni nada semejante en este caso. Entonces, pues hay una serie de propiedades generales que tienen las integrales de variable compleja que nosotros podemos extraer a partir de las propiedades equivalentes que tienen las integrales curvilíneas de variable real, que son como estas de aquí. En primer lugar, y una cosa muy interesante, y además que vamos a explotar bastante, es el hecho de que si uno recorre, o sea, si uno calcula la integral recorriendo nuestra curva en un determinado sentido, que casi siempre se hace en sentido positivo, es decir, en sentido tal que siempre a la izquierda de uno quede el interior del dominio. Si este es por ejemplo, si es un contorno cerrado, o simplemente yendo de un punto a otro, digamos del punto Z1 a Z2 en un cierto sentido, entonces el resultado es igual a menos la misma integral si uno la calcula en el sentido opuesto. Es decir, la integral de Z1 a Z2, yendo directamente a través de la curva de esos dos puntos, es igual a menos la integral de Z2 a Z1. ¿No? Que eso también es algo que nosotros sabemos en variables reales. Es decir, si uno integra de x1 a x2, eso es igual a menos la integral de x2 a x1. Es decir, con el cambio de signo para invertir los límites de integración. También se tiene que, igual, cualquier combinación lineal, la integral de cualquier combinación lineal de funciones es la combinación lineal de las integrales, aquí faltó la c, con los propios coeficientes a y b correspondientes. La integral sobre un contorno compuesto, ¿no? Es decir, que es igual a la suma de otros dos contornos, pues es exactamente la suma de las integrales por cada uno de los contornos respectivos. Y por otra parte también se tiene que desde el punto de vista de la cotación, pues que el valor absoluto del resultado de la integral sobre un cierto contorno siempre es menor o igual que la integral del valor absoluto de la función y por supuesto, multiplicada por el valor absoluto de z, porque el valor absoluto es una cantidad real. Entonces aquí tendríamos que poner también el módulo de z, ¿no? Es menor o igual. Eso es un resultado que extendemos de la variable real. Son propiedades generales de la integración. Ahora viene aquí uno de los resultados más espectaculares, si se puede decir así, de la teoría de funciones de variable compleja, que aquí es donde empieza la cosa a ser, digamos, cada vez más diferente con respecto a lo que conocemos de variable real. Y es el famosísimo teorema de Cauchy. Esto es famosísimo, me quedo corto, ultra famoso. Dice así: si f en z es analítica en D, dominio, simplemente conexo, y C en D es un contorno cerrado cualquiera, entonces la integral por C de f en z de z es igual a 0. A lo mejor todavía no tienen, quizás ustedes la condición para apropiarse de lo relevante que es esto, pero es posiblemente uno de los resultados más, digamos, espectaculares de la matemática, a todos los niveles. Este teorema propuesto por Cauchy a inicios del siglo XIX es la base del análisis de variable compleja. ¿Okay? Vamos a repetir, fíjense bien. F en z analítica, ¿qué significa? De acuerdo con lo que nosotros hemos estado viendo, ese es diferenciable, ¿no? Y tiene derivadas continuas. ¿Y cómo lo verificamos? Pues a través del cumplimiento de la existencia de las derivadas parciales con respecto a x y y de sus partes reales e imaginarias y el cumplimiento de las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿correcto? Bien. ¿Sabe? La función es analítica. Bueno, pues cuando usted está en un dominio donde la función es analítica, la integral por cualquier contorno cerrado que esté contenido en el dominio de esa función va a ser 0. Vamos a ver la demostración. Este es uno de los teoremas
más que susceptibles de ser evaluados como pregunta teórica en cualquier momento aquí. Hay un resultado que ustedes van a ver también en el curso de análisis 4, perdón, cálculo 4, que es el famoso teorema de Green. Entonces, antes de proceder a hacer la demostración, tenemos que introducir el teorema de Green. Ustedes lo van a ver, pues ahora también se los estoy adelantando. Ya les digo, con esto solamente bastaría para que este curso estuviese en el semestre quinto y no en el cuarto, hasta que ustedes terminaran el cálculo. Pero yo no soy jefe ni decido dónde poner los cursos en el programa de la carrera. Dice el teorema de Green, no, no se los demostraré ni nada semejante. Dice así: sea gamma una curva parametrizada en el plano X, Y, cerrada y seccionalmente lisa, sea S la región del plano determinada por gamma, es decir, la que está por gamma y su interior, es el dominio que encierra gamma. Dice así: si M y N están actuando sobre R2 en R, son funciones reales continuas con derivadas parciales continuas en toda la región S, se cumple que la integral por el contorno cerrado, gamma, de m en x, y de x más n en x, y de y, o sea, la integral curvilínea de segundo tipo sobre el contorno cerrado de esas dos funciones es igual a esta integral, donde esta es una integral de área, o sea, la integral dA es el elemento de área sobre la región S, y estas son las derivadas parciales de las funciones. Esto es lo que se conoce como fórmula de Green, y se debe precisamente al gran matemático británico George Green, lo anunció en 1828. No sé si conocen la historia de Green, pero Green es posiblemente uno de los grandes genios de la matemática, a pesar de que no se mencione tanto como se menciona a Gauss o se menciona a Cauchy, no sé, o a Euler. Pero Green tiene el mérito de que fue autodidacta, nunca estudió en una universidad una carrera de matemáticas, ni nada semejante, sino que fue aprendiendo él solo, y hasta que llegó un momento en que ya empezó a escribir cosas que llamaron la atención de pues, la comunidad científica, y ya después fue invitado a trabajar, no me acuerdo si fue en Oxford, me parece, en su momento y demás, pero su historia es una historia muy curiosa, la historia de un genio, indudablemente, y una persona que superó muchos obstáculos, muchas dificultades, materiales incluso, y de incomprensión, para llegar a hacer un aporte. Y de hecho su nombre sigue sonando constantemente en la actualidad, porque no solamente derivó este teorema, sino tuvo resultados en distintas áreas de matemáticas, fundamentalmente en una que tiene que ver con la solución de ciertas ecuaciones diferenciales en varias variables, y su extensión posterior a, digamos, equivalentes de ella, que se utilizan mucho en la física teórica de campos, partículas, en general la teoría cuántica de la radiación y de la materia. Se llaman funciones de Green, y pues realmente para mí es uno de mis ídolos históricos. Después que pude enterarme de su biografía, lo considero, a pesar de que también tuve la fortuna de dedicarme a trabajar con funciones de Green desde hace prácticamente terminar mi carrera, pues una vez que me enteré de los detalles del autor de eso, pues sí, mi admiración sigue siendo muy grande, y pues es uno de mis ídolos históricos. Y bueno, siempre que tengo la oportunidad, cuando llegue a este punto, les hablo así a mis estudiantes sobre él. Sería interesante que pudieran, si les parece bien, leerse un poquito de la historia de él, es algo fascinante. Entonces, esto es una cosa que por supuesto no se las voy a demostrar, porque esto corresponde al cálculo, hacerlo. Es una expresión, un teorema famoso del cálculo, en el que lo que se hace es llevar, como bien ven ustedes, la integral sobre una curva a la integral por el área que es cerrada por la curva. Una curva cerrada, por supuesto. Entonces vamos a regresar a nuestra demostración teniendo en cuenta el resultado de la fórmula de Green. Entonces, debo decir, permítanme, que la demostración de Cauchy original de este teorema es anterior al teorema de Green. Lo que pasa es que después que el teorema de Green surgió,
se derivó esta demostración alternativa de la fórmula de Cauchy, o del teorema de Cauchy, que es completamente análoga a la demostración original dada por él. Esa demostración es bastante más complicada, la pueden encontrar a veces en algunos textos de variable compleja, pero realmente teniendo el resultado de Green a mano, no vale la pena. Entonces, primeramente vamos a recordar un precepto fundamental del teorema que establece que la función f en z es analítica. ¿Ok? Eso es fundamental, ¿no? La función analítica. Entonces, vamos a escribir la integral de la variable compleja en la forma de dos integrales de variable real curvilíneas del segundo tipo, ¿no? Ahora, como es analítica la función, entonces su parte real y su parte imaginaria tienen derivadas parciales continuas. Y podemos entonces aplicar la integral sobre C en la forma de las integrales de superficie sobre el área o la región encerrada por nuestro contorno C, que le vamos a llamar G mayúscula. Fíjense que ya estas son integrales de dos variables, ¿no? El elemento de área de x de y, estas son variables reales. Y como lo encerrado entre paréntesis son precisamente las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Entonces se tiene que dv de x es menos dv de y, por lo tanto aquí esto va a dar 0. Y dv de x es igual a dv de y, por lo tanto esto va a dar 0. Automáticamente obtenemos que el resultado de la integral es 0. ¿Ok? Recuerden, por las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces automáticamente sale que es 0 el resultado. O sea, esta es la demostración más sencilla, más directa, más rápida que tiene el teorema de Cauchy. Pero es, por supuesto, utilizando un resultado también de otro de los grandes teoremas de la matemática, del análisis, que es el teorema de Green. Nosotros vamos a mantenerlo así, más que nada, sobre todo por la gran elegancia que tiene y lo directo que resulta a partir de la hipótesis de analiticidad. Ya después, más adelante, esto es ya un poquito anecdótico, pero también vale la pena comentar. Un matemático francés en el siglo XX, Edouard Goursat, demostró el teorema de Cauchy sin necesidad de exigir la continuidad de la derivada de la función analítica. Recuerden que nosotros establecemos, ¿no?, función analítica, aquella que es diferenciable y en todo punto, y además estas derivadas son continuas. Bueno, en realidad él demostró que lo único que hacía falta era que la función fuera diferenciable. Recuerden que en la clase pasada les dije, un poquito más adelante vamos a como decir, hacer menos estricta o hacer menos dura la condición de analiticidad. Bueno, en este momento es lo que estamos haciendo. Es decir, Goursat demostró que el teorema de Cauchy se cumple sin necesidad de exigir que nuestra función analítica tenga derivadas continuas. Bueno, la primera derivada continua. Entonces, por eso, a partir de ahora, nosotros vamos a llamar función analítica aquella que es simplemente diferenciable en un dominio. Es decir, que existen sus derivadas en todos y cada uno de los puntos. Como dice ahí, tanto la continuidad de las derivadas como la analiticidad de las mismas, es más que una exigencia, es más bien una consecuencia de la definición de analiticidad. Entonces, al haber el teorema de Cauchy es como, digamos, una manera alternativa de definir una función analítica. Si usted dice una función es analítica, si en un dominio, si su integral por cualquier contorno cerrado que esté contenido al mismo vale 0. Es completamente análogo a decir, por definición, que es diferenciable y en su momento que tenía derivadas continuas. Entonces, al demostrar Goursat que no hacía falta establecer o emplear, como decir, exigir la continuidad de las derivadas de la función, pues solamente queda el carácter diferenciable de la misma, y por eso a partir de ese instante se cambió la idea de la analiticidad de una función de variable compleja a solamente que sea diferenciable en todos y cada uno de los puntos del dominio en cuestión. Esto es un resultado también importante.
Existe el teorema de Cruzat asociado a todo eso, no lo vamos a plantear acá en el curso, pero en la literatura suele estar disponible. Veamos un corolario de este teorema, un corolario. Dice así, desde Cauchy quiero decir. Si f en z es analítica en D, el dominio simplemente conexo, recuerden que había lo que hablamos de conexo, simplemente conexo, entonces la integral entre dos puntos cualesquiera, Z1 y Z2, que pertenecen al dominio, tomada por distintos contornos, tiene el mismo valor. Es decir, nosotros tenemos una función analítica y vamos a hacer una integral desde el punto Z1 al punto Z2 en el dominio donde esta función es analítica. Los contornos que van a unir a Z1 con Z2, en principio los suponemos siempre contenidos dentro del dominio. Bueno, en esas circunstancias, dada el carácter analítico de la función, nos permite afirmar que no importa cuál sea el contorno o trayectoria o curva sobre la cual nos movamos para ir de Z1 a Z2, el resultado de la integral va a ser el mismo. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, tomemos el contorno cerrado, el que es C1, que está ahí en sentido positivo, más C2 menos, ¿no? C2 venía para acá, pero le ponemos C2 menos, significa que lo recorremos en sentido contrario. Pero como la función es analítica, la integral sobre el contorno cerrado va a dar 0. Entonces, separemos, en virtud de las propiedades que vimos de las integrales allá arriba hace unos minutos, la integración en la suma de las dos integrales, es decir, lo recorremos completo en sentido positivo, que significa recorrerlo por C1 más por C2 menos. Y eso da 0, de modo que entonces despejamos, aquí sale con el signo menos, pero este signo menos implica cancelar el signo menos que está sobre C2, es decir, tomar la integración en el sentido positivo de va de Z1 a Z2. O sea que la integral por C1 es igual a la integral por C2. Y queda demostrado el teorema. Pero no es poca cosa el teorema. El teorema está diciendo que si es analítica, usted puede, para hacer una integral que vaya de Z1 a Z2 en el plano, tomar el contorno que más le convenga. El contorno que más fácil sea para trabajar o para evaluar. Entonces, la analiticidad ya proporciona otra ventaja significativa a la hora de hacer la integración de variable compleja, y eso también lo vamos a tratar más adelante. Si nuestro contorno fuese exactamente la frontera del dominio, el teorema de Cauchy se puede generalizar y decir que, bueno, también la integral por toda la frontera, si dentro en el dominio encerrado por la misma la función es analítica, pues también dará 0, solamente pidiendo que la función sea continua sobre gamma, sobre el contorno, la frontera del dominio. No necesita pedirse analiticidad, con que se pida continuidad es suficiente. Entonces dice así, si f en z es analítica en D, simplemente con eso, y continua en D barra o D complemento, que es D más gamma, o sea, D más su frontera, más el contorno que la encierra, entonces la integral por gamma, la frontera de la función, es igual a 0. Y este es un teorema de Cauchy extendido a el caso de incluir la frontera de nuestro dominio, o sea, el contorno que constituye lo que encierra al conjunto de puntos ese del plano, que es el dominio de analiticidad de la función. Este también es un resultado importante. Bueno, hemos hablado de que sea simplemente conexo, ¿no? Vamos a ver una situación particular. Vamos a ver una situación particular. Dice, sea la función f en z igual a 1 sobre z. Esa función es analítica en un dominio que sea el que se comprende entre esta circunferencia, fíjense bien, módulo de z igual o mayor que algo, significa que aquí lo que hay es un círculo, ¿no? Módulo de z igual a 1 es la circunferencia de radio 1. Es decir, quiere decir que todos los puntos z
medidas con respecto al origen van a tener la misma distancia unidad. Ese lugar geométrico es una circunferencia. Entonces, módulo de z mayor que 1 medio y menor que 2 es esta región que se encuentra aquí. Esta es la circunferencia de radio 1 medio, esta es la circunferencia de radio 2, evidentemente eso está dibujado a mano alzada, y de circunferencia pues no la tenemos mucho. Y vamos a tomar un contorno que esté en el dominio. Pero ese contorno sería este de aquí, es decir, contorno que se encuentra como una circunferencia, también con centro en el origen, pero con un radio que está entre 1 medio y 2. ¿Ok? Aquí nosotros cumplimos los requisitos del teorema de Cauchy. ¿Por qué? Porque la función es analítica, lo dice, ¿no? Sin ningún problema. Sin embargo, no estamos cumpliendo el hecho de que sea simplemente conexo. Entonces, ¿qué pasará? ¿Cuánto nos va a dar la integral esa? A pesar de que estamos moviéndonos sobre una curva que está contenida en una región de analiticidad de la función, porque ahí la función 1 sobre z no tiene problemas en ninguno de esos puntos que están en ese anillo que hay ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer el cálculo. Este ejemplo también sirve un poco para ilustrar lo que ocurre cuando nosotros hacemos integrales sobre contornos circulares. Pues lo indicado en ese caso es pasar a coordenadas polares, es decir, llevar el número z, la variable z, a su notación polar o exponencial polar, ¿no? En ese sentido, R sobre todo nuestro contorno es una constante y por lo tanto la diferencial estará gravitando nada más que sobre el ángulo phi, que va entre 0 y 2pi y que se recorre, además tenganlo en cuenta, de 0 a 2pi precisamente ese es el sentido positivo. Y bueno, ponemos ahí nuestra integral de 0 a 2pi sin ningún problema, ¿no? Los R que están aquí en el denominador y en el numerador se van a cancelar, entonces lo que nos va a quedar es solamente una cuestión que depende de phi, y el resultado es 2pi. Y eso no da 0. Entonces me pueden decir, pero ¿qué pasó ahí? No estamos hablando de una función analítica y estamos hablando de un contorno en el dominio de analiticidad, sí, pero lo que estamos diciendo en el teorema de Cauchy es que el dominio es simplemente conexo. ¿Ok? Este no es simplemente conexo, este es un dominio doblemente conexo. ¿Por qué? Porque este agujero que hay en el medio, que no está contenido en nuestro dominio, no pertenece ahí, existe posibilidad de unir puntos de este dominio, digamos un punto aquí con un punto aquí, con una curva que atraviese esta región y que no esté contenida en todo el dominio. Entonces, ya cuando eso sucede, el dominio deja de ser conexo o simplemente conexo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que se puede hacer una generalización del teorema de Cauchy a dominios que no son simplemente conexos, sino dominios multiconexos. Y vamos a ver cuál es esa generalización. Dice así: teorema de Cauchy para dominios multiconexos. Si f en z es analítica en D y continua en D barra igual a D más gamma, la gamma es la frontera, ¿no? Entonces la integral sobre gamma de f en z de z es igual a 0. Y gamma hay que interpretarlo como la frontera completa del dominio, recorrida siempre en el mismo sentido. La frontera completa significa no solo la parte exterior del dominio, sino también la parte que tiene que ver con estos, digamos, que excluye a estas regiones. Eso también es frontera. Serían fronteras interiores, ¿no? Dentro del dominio, y esta sería la frontera con el exterior. ¿Ok? Entonces, la integración la tenemos que hacer sobre gamma completa. Y vamos a ver, para ilustrar, un dominio triconexo, es decir, un dominio que tiene dos agujeros, por decir, ¿no? O sea, que este caso de aquí, este se llama doblemente conexo, y este de aquí se llama triconexo. Y si hubiera más agujeros, pues multiconexo. Habría que ver. Entonces, vamos a tomar nuestra función como la suma de C0 sería toda esta parte, la función, no, la curva
frontera, perdón, como C0, que es este contorno exterior, más C1, más C2, que son los contornos que constituyen fronteras interiores. Y las partes no conexas las vamos a unir en la forma de unos cortes, le vamos a llamar L1 y L2. O sea, esos unos cortes son unas curvas que van a estar conectando a nuestras partes interiores con la curva exterior, con la frontera exterior, ¿no? Le vamos a llamar L1 y L2. Entonces, ahora nuestro dominio de trabajo tendrá una frontera gamma, que es C0 más C1 más C2, más L1 más L2. Esos son todos los contornos de trabajo. Y ya ese dominio es simplemente con eso. ¿Por qué? Porque al nosotros recorrer esto de esta manera, todo el tiempo lo que estamos dejando a la izquierda sería nuestro dominio de trabajo. Es decir, ya habría puntos que podríamos conectar sin ningún tipo de problema y, digamos, de manera que no estemos atravesando ningún agujero en el camino. Ahora, ¿cómo se hace eso? Simplemente usemos la propiedad de la integral sobre una suma de contornos igual a la suma de las integrales por cada uno de ellos. Es decir, tendríamos, bien, vamos a arrancar, digamos, por aquí. Sería el contorno L1 en la dirección para allá, más le voy a llamar, ¿no? Así. Después recorremos C1, fíjense que lo estamos recorriendo en sentido horario, por lo tanto es C1 menos. Después llegamos aquí y recorremos L1 en sentido negativo, menos. Arrancamos y nos vamos por C0, ¿no? Nos vamos por C0. Y cuando llegamos aquí, entramos por L2, recorremos C2 y luego podemos recorrer L2 en sentido negativo. ¿Qué ocurre? En primer lugar, que ya todo lo que estamos dejando hacia el interior, todo lo que está hacia el interior, a recorrer esto, es una región de función analítica, ¿no? Es decir, nuestro dominio ya se convirtió en un dominio, al hacer estos cortecitos y unir los contornos, ya se convirtió en un dominio simplemente conexo. Y si yo tengo una función analítica, un dominio simplemente conexo, entonces ya tengo el teorema de Cauchy. Es decir, esto va a dar 0. Pero bueno, fíjense ustedes que al recorrer L1 en un sentido y después en el otro, las contribuciones de esos cortes se cancelan entre sí. Y lo que queda es la integral sobre C0 más C1 más C2. ¿Ok? Y con eso entonces demostramos nuestro teorema. Es decir, en cada uno de estos cortes, lo que estamos es, a incluirlos, lo que estamos es sumando un 0 a la integración por la frontera. Estamos sumando un 0, ¿por qué? Porque lo recorrimos primero en sentido negativo y después en sentido positivo o viceversa, y esos resultados son opuestos en signos y se van a cancelar a la hora de sumar. Entonces, equivale a hacer la integración sobre esta gamma de aquí original. Y como resultado eso va a 0. Y esa es la generalización del teorema de Cauchy. Ahora, ¿cómo a la luz de ese teorema generalizado podemos ver el ejemplo que estábamos tratando arriba? Pues vamos a agarrar nuestros dos, digamos, nuestra frontera, C1 con C2, C1 medio, C2, y la vamos a conectar por este segmentito L que hay aquí. Y entonces vamos a arrancar a recorrer nuestro segmento, digamos, en sentido negativo, hacia allá. Le damos la vuelta a C1 medio en sentido positivo, por eso tiene un signo menos aquí. Después lo tenemos con L en sentido positivo hacia allá. Y después lo tenemos con C2 en sentido positivo también, o sea, antihorario, recorriendo de esta manera, ¿no? Así. Aquí están los tres, los resultados, ¿no? C1 medio se recorre negativo, fíjense, le entramos por aquí, lo recorremos así, en sentido horario, entonces es negativo. Después lo recorremos en sentido contrario a L original, o sea, en la dirección positiva de horizontal, y después recorremos C2 en sentido positivo, es decir, antihorario. ¿Ok? Fíjense que en este caso, por comodidad, uno elige el corte, en este caso sobre el eje real, ¿no? Entonces, uno en ese sentido tiene libertad para hacerlo,
como esto es un corte auxiliar, un contornito auxiliar, pues uno lo pone donde le sea más cómodo. Entonces vamos a hacer nuestra cuenta, es decir, tenemos la integral por L menos y L más la integral, en este caso, por C2, que es, el radio vale 2, por eso lo ponemos aquí, y la integral por C1 medio, que es este otro que hay aquí, ¿no? Y nos damos cuenta que en este caso lo que tenemos es, bueno, las integrales por X, que son por estos L de aquí, van desde 2 a 1 medio, donde Z es X, más la integral de 1 medio a 2, que es este. Estos son resultados opuestos en signo, mírenlos aquí abajo, y cada una de las integrales por estos contornos dan 2pi, pero en un caso yo estoy integrando de 0 a 2pi en sentido positivo, y en el otro estoy en sentido negativo, estoy de 2pi a 0. Por lo tanto, cambian los signos aquí. Este resultado es 2pi i menos 2pi i, que eso da 0, y esto de aquí es una integral, es menos la otra, en el caso real, y todo el resultado va a 0. Es decir, ahora sí estamos encontrando que bien, como la función es analítica en toda esta región de acá, pues la integral, si el dominio es multiconexo en este sentido, nosotros la verificamos como que da 0, que es el resultado de Cauchy. Pero en este caso, integrando sobre todo a la frontera, que incluye el contorno exterior y el contorno interior, conectados de esta manera por esa, digamos, esa unión, esa curva que se recorre en ambos sentidos, y la integral entonces se anula. ¿Ok? Es decir, además de hecho, hay que tener en cuenta que nuestra función, 1 sobre z, es continua sobre la frontera, pues que es un requisito importante, si no, no hubiéramos tenido ese resultado. Es decir, 1 sobre z es continua sobre toda esta región, de todo este círculo, digo, circunferencia, y también sobre esta, ¿no? No tiene ningún problema. El problema de 1 sobre z está en 0, pero este 0 está excluido de nuestro dominio, ¿no? No está dentro de nuestro anillo, y si no es la única situación donde podría haber un problema de diferenciabilidad, como estuvimos analizando en los ejercicios que resolvimos en la clase del miércoles pasado, pero como está excluido, no está en nuestro dominio, pues a nosotros el 0 no nos interesa para nada. En el resto del plano, en particular en el anillo nuestra función es analítica y además es continua sobre las curvas correspondientes. Bien, bueno, voy a dejar aquí la clase de hoy. Mañana vamos a ver un poquito que nos queda, no es mucho, de algunos resultados de integración, y vamos a hacer algunos ejemplos de integrales sobre el plano complejo, integrales de funciones complejas, para ilustrar distintas situaciones o posibilidades que se van a presentar cuando ustedes estén haciendo ejercicios. Entonces vamos a mañana. Terminamos la parte teórica, no quiero hacerlo todo de golpe en el día de hoy, porque estamos pensando este capítulo para 2 clases, y mañana analizaremos algunos detalles interesantes y además resolveremos unos cuantos ejercicios para que los tengan ustedes como ejemplo. Entonces, déjenme tener la presentación acá. Bueno, una vez más, quería comentarle a los compañeros y compañeras que se unieron un poco más tarde que tuve un problema eléctrico aquí en donde vivo. Desde hacía como 3 horas y media o 4, se había cortado la electricidad producto de que alguien se puso a podar unos árboles y cortó unos cables. Y entonces, pues, cuando vinieron a reparar la avería, pues cortaron la electricidad de toda la zona. Y nos quedamos entonces ahí como casi a punto de avisarles que no tendríamos clase en el día de hoy, porque no sabíamos, pero afortunadamente alrededor, un poquito después de las 4 de la tarde, 2-3 minutos después, conectaron la electricidad y entonces finalmente pudimos conectarnos. Y bueno, eso es fundamentalmente lo que quería comentarles. Les pido una disculpa por el retraso, en el que puede incluso que les haya llegado el aviso, porque yo no tenía cómo conectarme a Teams tampoco, y hasta ese momento no fue que pude realizar la conexión. Entonces, quedamos en que mañana a las 4:30, a pesar de que ahora, en esta semana, todas las clases van a ser presenciales, pero no quiero alterar los horarios que tenemos
mañana a las 4:30 estaríamos reuniéndonos para ver la segunda parte de esta clase. Quería comentarles también que yo estuve en la mañana de hoy en el centro, y perdónenme, siempre me sale la palabra facultad, porque lo fuimos durante mucho tiempo y todavía no me acostumbro a utilizar el término del centro. Y estuve por allá, tenía necesidad de un asunto de un proyecto que tengo, y bueno, pues ahí fue cuando me comentaron que estaba toda la cuestión de la huelga andando. Yo estaba totalmente ajeno, no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. En realidad, los avisos se los habían mandado ayer en la tarde-noche y yo no estuve consultando internet ni nada, estaba haciendo otro trabajo y para precisamente no distraerme no me estaba conectando a nada, ni a teléfono siquiera. Entonces, me di cuenta que estaba todo este asunto andando de la huelga y dije, bueno, pues ahí estamos, ¿no? La experiencia que les puedo transmitir, quizás sea la primera que ustedes enfrenten ahora estando aquí, es que cada cierto tiempo se han dado situaciones como estas, fundamentalmente debido a problemas de salario, de pagos de salario. Desafortunadamente la universidad tiene una situación de presupuesto complicada desde hace unos cuantos años. Sucede que, no sé si ustedes conocen, pero la federación asigna a cada universidad una cantidad de dinero por cada estudiante que tiene. Eso es lo que se llama el subsidio federal, o algo así, subsidio federal. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos es de todo el país la que recibe la menor cantidad, de monto de menor cantidad del subsidio federal por estudiantes. Sucede que esto no era ¿cómo decirles? No ha sido una cosa homogénea ni justa, en el sentido de que hay universidades que reciben bastante más por estudiante que nosotros. Y eso quizás esté relacionado con gestiones individuales hechas por cada universidad en su momento, la fecha de su constitución, etcétera, etcétera. Resultado es que no existe una ley en el país que establezca un criterio homogéneo de financiamiento de las universidades públicas por parte del gobierno. Resultado del asunto, llevamos unos cuantos años que la universidad además recibe una cantidad de dinero que no le permite abordar todos sus gastos. Cuando digo gastos, digo salarios de profesores, de trabajadores administrativos, mantenimiento, demás, más los servicios que tenga que pagar, etc. Y para colmo, la federación está designando la misma cantidad de dinero aproximadamente desde el año 2013 para acá. O sea, todos los años es la misma cantidad, independientemente de que el costo de la vida aumente, que el costo de los servicios aumenten. En realidad se está dando siempre el mismo dinero. Resultado, que la universidad ha llegado a momentos, ocurrió así en el año 2018, por ejemplo, que a la altura del mes de septiembre le dijo a los profesores, ¿saben qué? Se me acabó el dinero para pagarles. Y a todos los trabajadores en general. No tengo más. O sea, lo que me dieron se gastó. Y eso implicó, por supuesto, un paro de labores por parte de los sindicatos, que se extendió aproximadamente por casi 2 meses y medio, casi 3 meses. Llegó aproximadamente finales de año y la federación dio una partida de rescate adicional para pagar los salarios y las demás prestaciones. Eso no ha dejado de ocurrir en todos los años hasta ahora. Incluso en el mes de diciembre pasado, la universidad no le alcanzaba, a pesar de que hizo muchas operaciones, digamos, de ahorro y demás, de austeridad, pues de todas maneras le sigue quedando un remanente que no le alcanza. ¿Qué ocurre también con esto? Que cuando en todo momento la universidad le pidió a sus trabajadores que tuvieran comprensión y que no les podía cubrir el aumento salarial que se hace todos los años producto de que existe una inflación en el país. Es decir, existe una situación de subida de precios generalizada que implica que pues, lo que a usted hace un año le costaba 10 pesos, ahora le puede estar costando 12 pesos o 15 pesos. Sin embargo, usted sigue ganando lo mismo. Es decir, si no le ajustan su salario a y cubre esa diferencia, pues entonces ya usted empieza a perder poder adquisitivo. Eso imagínense ustedes en el caso de personas de ingresos bajos, que suelen ser muchas veces los trabajadores administrativos, de mantenimiento. Entonces, con toda razón, durante 3 años
después de 3 años o casi 4 en que le han dicho, señores, por favor entiéndanos, no nos alcanza para hacer, subirles y ajustarles, llega un momento que todo eso se va acumulando. Y entonces el salario de esas personas resulta ser notablemente inferior al que tenían hace 3 años, sin compensación. Entonces les doy esta explicación porque cualquier huelga que haga una interrupción de actividades es algo incómodo, algo inconveniente, algo no deseado, pero hay que ponerse en el lugar de esas personas. Entonces, evidentemente, no es a la universidad a la que le están reclamando al gobierno. O sea, esto es una institución pública. ¿Qué pasa? Que ustedes siguen dándonos el mismo presupuesto cuando hemos tenido que aumentar hemos aumentado la matrícula de estudiantes, hemos tenido necesidad de aumentar la planta de profesores para poder cubrir la ausencia de esa matrícula de estudiantes. Entonces, por ahí van las cosas. Espero que esta explicación les pueda dar un poco de luz alrededor de lo que está ocurriendo. Ojalá y la huelga no se extienda más tiempo, independientemente de que las clases las podamos seguir dando en línea, pero es algo realmente muy desagradable y lo que hay de fondo es también un problema muy grave. Según nos avisaron, justamente yo estaba por irme, eran las 11 y tantos, a mí no me agarró la hora del cierre de la universidad por la huelga, pero nos avisaron que los centros de investigación se iban a mantener como áreas blancas, es decir, se podía ir a los centros de investigación. No se va a poder dar docencia presencial por el momento, pero lo que es ir a los laboratorios, estos de cómputo, a las oficinas, por suerte nosotros somos un centro de investigación y pues no fue necesario, digamos, irnos a traernos computadores para la casa, ni equipos para la casa, ni nada, como ha ocurrido otras veces en otras huelgas. Pero las puras facultades, esas sí van a estar cerradas a cal y canto. Entonces, esta es la situación que hay. Me sentí en el deber de darles una explicación. No sé si lo hubieran hecho allá otros profesores, pero así estamos en estas condiciones. Y repito, es tremendamente infortunado, pero hay que ponerse también en el lugar de nuestros compañeros. ¿Ok? Bueno, entonces les pido disculpas por este discurso y nos vemos mañana a las 4:30 para hablar un poco más de integración de variable compleja. Les mando un saludo, que estén muy bien, y en caso de que de nuevo tuviese yo un problema con el suministro eléctrico, espero que no, que ya haya quedado arreglado, pues siempre trataré de algunos de ustedes mandarles un